la doctora Florencia Neira, coordinadora zonal del ARCSA. Doctora Neira, muy buenos días. El día de ayer manteníamos en Ondas Azuayas al mediodía una entrevista con el doctor Yuchuca, coordinador zonal del Ministerio de Salud. Hablaba él sobre este tema. Señaló, sin embargo, que por estar poco tiempo en este cargo desconocía algunos detalles sobre este delicado caso que esperamos poder evacuarlo el día de hoy. La gran preocupación que surge sobre todo con este caso es en cuanto a las garantías que los ecuatorianos tenemos en cuanto a la calidad de las medicinas que se consumen. Buenos días, muchísimas gracias a la prestigiosa emisora y gracias también por este espacio. En realidad, el paso del tiempo va marcando necesidades dentro de la administración pública y precisamente por eso, luego de la aprobación de la Constitución del 2008 en la que se cambió el concepto de salud de alguna forma por un ejercicio, el concepto de la salud como un ejercicio, no como un negocio, era necesario crear la infraestructura jurídica y administrativa adecuada para que las instituciones podamos estar involucradas dentro del ejercicio del derecho de sus ciudadanos, los ciudadanos ecuatorianos. Y en el año 2012, en el mes de septiembre, se creó la Agencia de Regulación, Control Técnico y Vigilancia Sanitaria, ARSA, con jurisdicción en todo el país y obviamente adscrita al Ministerio de Salud Pública. Dentro de las competencias que se le entregó al ARSA, podemos nosotros resumir en dos. Una, el consumo de productos de uso y consumo humano, y el otro, el control de los establecimientos. Dentro del primer grupo de los productos de uso y consumo humano, tenemos nosotros los alimentos no procesados, que es la competencia específica que nos dio el decreto ejecutivo, y el control de los medicamentos. Efectivamente, una de las obligaciones grandes que tenemos nosotros como ARSA es el vigilar que la ciudadanía esté en condiciones de garantía de parte de las instituciones estatales, y en este caso de ARSA, de garantía de que los medicamentos que consume son aptos para el consumo humano. Nuestra Constitución específicamente habla de que el Estado garantizará el acceso a medicamentos eficaces y que den el resultado que se espera con el consumo de dichos medicamentos. Esa es la normativa básica, como usted conoce, de la Constitución de la República del Ecuador. Paralelamente a eso, el decreto ejecutivo, el 1290, que hace la creación de ARSA, ese decreto ejecutivo nos da la competencia para el control de los medicamentos, y luego de esto se han ido incorporando. Usted sabe, la función del derecho es una función dinámica, entonces, de acuerdo a las necesidades de los pueblos, las entidades competentes van desarrollando las normas que permiten que ese ejercicio de los derechos sea efectivo. En el caso del ARSA tenemos muchísima normativa que va saliendo conforme a las necesidades, y una de esas normativas hace referencia precisamente al control de los medicamentos. La Organización Mundial de la Salud, dentro de su gestionar, ha ido detectando que en varios países del mundo el tema de los medicamentos es un tema muy delicado que se puede prestar para engaño a la población. Entonces, se han dictado una serie de pautas, de principios generales que van incorporándose en las legislaciones de todos los países, y en el caso del Ecuador no ha sido menos. Entonces, tenemos que dentro de la normativa hay una serie de detalles que deben contener todos los medicamentos en el etiquetado. Nosotros hacemos dos tipos de controles: el control nivel 1, que es el control del etiquetado, en el que consta el principio activo del medicamento, es decir, el objetivo para el que se consume el medicamento. ¿Esto se hace con análisis, con control de calidad? Sí, no, en el etiquetado no, nivel 1 no, en el nivel 2 es el análisis del laboratorio. Es decir, lo que ustedes en el nivel 1 lo que hacen es que conste
allí los ingredientes del principio activo y entendemos también el registro sanitario. Registro sanitario, obviamente. El registro sanitario viene a ser no un simple número que consta en la etiqueta del medicamento. El registro sanitario viene a ser como la cédula de presentación de una persona y es el fruto de la identidad del medicamento, es decir, que implica que detrás de ese número están todos los análisis científicos que se han venido haciendo dentro de la elaboración del producto, dentro del fármaco. Luego, los efectos colaterales en la posología de los medicamentos vienen indicados las posibles contraindicaciones que ahora, en el caso dar. En cuestión, ¿no estaban impresos los registros sanitarios o estaban registros sanitarios con números o códigos que no correspondían? Bueno, en el examen que hicieron los técnicos del ARSA, encontramos registros sanitarios que no correspondían a ese medicamento. Es decir, un paracetamol. ¿A otros medicamentos? A otros medicamentos. 3 tipos de registro sanitario. Unos que eran creados, como dijo el imputado, eran creados por él, ¿no? Luego, el ser copiados los unos. El segundo, registros inventados, y el tercero, registros sanitarios que eran inexistentes en el sistema. Nosotros como ARSA hemos venido desarrollando una base de datos, y en este momento tenemos un aplicativo del que más tarde queremos comentarles, que nos permite entrar al sistema de ARSA y ver si ese registro sanitario es legítimo. Si usted es dueño de una farmacia y le traen un medicamento en el que hay un registro sanitario, al no tener esa herramienta en ese momento, porque todavía no se había implementado, no había surgido la necesidad, entonces las personas en las farmacias adquirían porque constaba un registro sanitario. Sin embargo, el registro sanitario no correspondía. No había ningún tipo de no había estudios, cruzado. No. Y el ARSA no está en la obligación de hacer una supervisión en los establecimientos. Por supuesto. Cuando se encuentran medicamentos en las farmacias en general, nosotros entramos al sistema y hacemos la verificación. Si es que no existe el producto con registro sanitario, tenemos la competencia de inmovilizar esos medicamentos y hacemos un operativo conjuntamente con la Intendencia para decomisar esos productos. Se decía que ahora hay mecanismos para esta verificación que están mucho más cercanos en este caso. ¿Un ciudadano común y corriente puede hacer una verificación de alguno de estos documentos? Porque incluso una de las preocupaciones que surgen ahora es si es que efectivamente tengo yo en mi casa un medicamento proveniente de esta empresa o cualquier otro medicamento que puedo yo tener en mi hogar o en cualquier espacio, incluso los mismos organismos privados quizás de la salud. Mi pregunta un poco es, ¿cualquier ciudadano puede identificar o puede hacer esta verificación? Exactamente, sí. Nosotros hemos trabajado el año anterior en capacitaciones a nivel general, porque cualquier ciudadano, si se ha bajado la aplicación a su celular, desde el espacio en el que esté, puede ingresar a verificar, y ahora vamos a hacer el ejercicio, si ustedes nos permiten, para que se pueda dar cuenta que es muy fácil. La aplicación ARSA Móvil es una aplicación muy amigable. Entonces, usted entra en la aplicación y desde la farmacia... Por aplicación habla usted de una aplicación que puede utilizarse en teléfonos celulares, sí, aplicaciones exactamente. móviles. Es decir, cualquier ciudadano lo puede tener como... Cualquier ciudadano. Y ese es el reto que nos hemos puesto nosotros para este año, llegar a toda la ciudadanía, a fin de que todos formemos parte del control. Ya. Vayamos al caso que nos ocupa, doctora Neira. ¿Fueron estos chequeos sistemáticos o al azar que realiza ARSA los que permitieron detectar este caso, o hubo alguna denuncia particular? Aquí en nuestra zona no hemos tenido ninguna denuncia particular. Para hacer el operativo, nosotros en ARSA recibimos una llamada de Quito, una llamada de la UDAT, de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios, que habían estado ya en la investigación sobre este tema, porque estos medicamentos estaban circulando fuera de la provincia de La Suay, dentro de la provincia, en los cantones, generalmente en los cantones que no están dentro de Cuenca, ¿no? Digamos,
habían medicamentos en la provincia del Cañar, en el Oriente, en el Oro, en Loja. Entonces, dentro de esta investigación, que yo no sé el origen, enseguida la UDAD intervino, nos llamó a nosotros y nos dijo que teníamos un operativo al día siguiente y me pidieron que les ayude con la presencia de 20 técnicos. Yo pregunté qué actas tienen que llevar, porque tenemos actas para medicamentos, para alimentos, para plantas procesadoras de lácteos, y me dijeron que de todo. No me dieron más información, muy reservada. ¿Qué grado de extensión, hasta donde se pudo investigar, tuvo la distribución de estos medicamentos? Usted ha señalado Cañar, Azuay, El Oro, Loja, provincias del Oriente ecuatoriano. Sí, ¿se puede tener una estimación en cuanto a establecimientos? Y otro tema muy importante, el director de salud decía también desconocer, pero por lo menos no había una confirmación en el sentido de que se habrían distribuido estos productos también en entidades públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es muy importante conocer qué alcance tuvo la distribución de estos medicamentos. Bueno, nosotros no encontramos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ningún medicamento de Medivesa, ni tampoco en los centros de salud. No encontramos. Es decir, ratifica usted lo dicho por el director de salud, de que en entidades públicas no se detectaron estos medicamentos, pero sí en farmacias privadas. Sí. ¿Y tal vez en casas de salud privadas? No, en farmacias privados. No, tampoco, porque es muy explicable el por qué no se encontró. En el sector público, dentro del área de salud, mantenemos una interrelación permanente y cualquier normativa que sale se socializa con las otras instituciones públicas, y ellos saben que para adquirir un medicamento para una farmacia tiene que revisarse el registro sanitario, tiene que revisarse la fecha de vencimiento, la fecha de elaboración del producto, en fin, todos estos detalles que son controlados estrictamente en el sector público. No encontramos ninguno. Para instruir a nuestro público, doctora Neira, que es también parte de lo que está persiguiendo con toda esta socialización, si podemos llamarlo así, del ARCSA, explíquenos de qué se trata el Ecuapaz. La compañera técnica le cedo la palabra a ella, porque es la... Que esto, hasta donde entendemos, es un sistema que interrelaciona o articula aduanas con el resto de entidades públicas. Sí, porque se encontraron muchos medicamentos. ¿Nos comentas su nombre, por favor? Mi nombre es Cándida García, yo soy analista de ARCSA. Analista, ya. ¿Sí? ¿Su profesión es? Soy bioquímica farmacéutica. Perfecto. ¿Sí? Lo que es el sistema de Ecuapaz es un sistema en el cual se está relacionado lo que es ARCSA con lo que es aduana, como usted me dice, es para la importación, sobre todo de medicamentos que vienen de otros países, ¿sí? Entonces es una información que se comparte, obviamente, porque ARCSA en sí no da la autorización, ¿sí?, para el ingreso de medicamentos a nuestro país, sino es más bien nosotros emitimos el registro sanitario, el cual es un requisito, obviamente, para que pueda ingresar este medicamento a nuestro país, ¿sí? Cuando son extranjeros. El registro sanitario se lo da una sola vez, entendemos, no es para cada lote. Sí, es un registro sanitario, es al medicamento, obviamente, como sabemos, se comercializan varios lotes, pero es un único registro sanitario, claro, en el cual ya aprobado con todas son las normativas. ¿Y qué interacción existe entre aduanas y ARCSA ya para autorizar, seguir los procedimientos de desaduanización y posteriormente permitir la comercialización de estos medicamentos? En este caso es cuando... ¿Cuál es el procedimiento, el diagrama de flujo o hoja de ruta? Claro, en este caso, cuando el solicitante, como nosotros lo conocemos, un titular de un registro sanitario, solicita la comercialización, pues debe cumplir primero con toda la normativa que está vigente en nuestro país. Obviamente uno de esos es el registro sanitario, ¿sí? El registro sanitario está englobando muchos aspectos más, como decía la doctora, es la cédula de identidad. Una vez que ya se tiene este registro sanitario, pues es como la parte en la aduana, en lo cual ya se puede ingresar este medicamento, porque ya cuenta con un registro sanitario. Entonces es un trabajo en conjunto,
Sí, porque nosotros, más bien ARSA otorga este certificado que es el registro pero no sanitario. se hace un control de calidad de cada lote en particular, claro. En este caso de 18 toneladas, que es una cantidad enorme de medicinas. Claro, en este caso el proceso normal es dar el registro sanitario y luego viene los registros post aprobación del registro sanitario, ¿sí? Post registro, como nosotros le llamamos. Entonces, eso es una revisión global de todos los medicamentos que se comercializan en nuestro país de una forma organizada. ¿Sí? Nosotros, como usted conoce, Ecuador está dividido en 9 zonas. Cada una de las zonas cuenta con su unidad o con su coordinación de ARSA. Entonces nos distribuimos, ¿sí?, por decirlo así, para la revisión total de estos medicamentos. Pero es una vez ya otorgado el registro sanitario. Ya, la pregunta lógica que surge allí, doctora, es ¿cómo 18 toneladas escaparon a los controles? Y teniendo los atributos o las características que se ha dicho de ser falsificadas o de ser productos que estaban caducados, se ha dicho, desde hace varios años ya se intentaba reenvasar y comercializarlos y efectivamente se llegó a hacer esto. ¿Cómo se pasaron todos los filtros? En este caso le doy la palabra a la coordinadora. Muchas gracias. Como usted conoce, los establecimientos clandestinos, al ser tales, no están bajo control, porque no sabemos si existen o no. El hecho de que hayan medicamentos en las farmacias nos lleva a nosotros a hacer el control correspondiente sin que obtengamos nosotros el origen de esos medicamentos. Es precisamente por eso que ARSA entró dentro de las farmacias y encontró varios de esos medicamentos. Y el dueño de esta distribuidora tenía precisamente autorización de funcionamiento para la distribuidora como distribuidora, no como fabricante. Es decir, pero estos medicamentos que son 18 toneladas, recordemos, sí, esto no sé en volumen cuánto pueda ser, pero es mucho. Muchísimo, tratándose de medicinas. Estos productos, así sea para distribución, pasaron por los sistemas aduaneros de Ecuador, sin ser detenidos, sin tener ningún tipo de control. Sí, precisamente a eso iba. Entonces, al encontrar nosotros estos medicamentos, vamos a la base de datos y encontramos que no existen estos productos de estos registros sanitarios y que algunos son productos como, por ejemplo, habían 191 fundas de cápsulas al granel de unos medicamentos sin ninguna referencia técnica. ¿Cómo pasaron? No sabemos. Por eso intervino la UDAT y la UDAT nos comunica a nosotros que hay la probabilidad de que funcione un laboratorio clandestino donde se reenvasa la medicación caducada, y efectivamente eso es lo que encontramos. Nos hemos hecho también nosotros la misma pregunta que usted está formulando este momento. ¿Cómo es posible que tal cantidad de medicamentos que vienen al parecer de la China, porque estaba así la referencia, hayan pasado por las aduanas? ¿Qué pasó con el control aduanero? Y luego de eso también, ¿qué es cómo se introduce una maquinaria sin papeles? No son máquinas pequeñas, no es un celular, son máquinas grandes. Incluso la maquinaria industrial no tenía el debido tampoco registro ningún de importación. Respaldo, solamente uno. Doctora Neira, aquí tenemos que hacer referencia a un artículo que apareció en la revista Plan B en el mes de enero del 2019. Y uno de los párrafos cita al abogado Felipe Rodríguez, destacado abogado, que entiendo estuvo también hasta el final en esta causa, estuvo presente incluso aquí en la ciudad de Cuenca. Y textualmente lo cita señalando, voy a tener que leer la línea previa también, cuando ocurrió el allanamiento, la primera llamada que recibió la policía durante el acto judicial, dice la revista, y ya entre comillas señala, fue de José Serrano y les mandó al carajo y les dijo que no saben dónde se están metiendo. Dice Rodríguez, es una industria clandestina y el principal acusado, a criterio del abogado, sería un testaferro. Lo que dice el abogado sería sumamente grave. Entendemos que se ha hecho un juicio, ha estado mucho tiempo este tema en manos del Poder Judicial en Ecuador y se habrá investigado a fondo.
Esto le daría otro giro a esta situación, pues no sería el caso puntual de 18 toneladas. Insinuaría aquí un tráfico de influencias al más alto nivel. José Serrano, sabemos quién es y sabemos las altísimas funciones que ocupó en el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué es lo que nos puede decir usted como representante de AXA sobre esto que se hizo público ya hace bastante tiempo por parte del abogado que defendió al Estado en esta causa? Lo que yo debo acotar, y es importante que se tenga claridad sobre esto, es que nosotros como ARSA intervinimos en la condición de peritos técnicos. Entonces, el operativo no manejamos nosotros. Nos llamaron y nos pidieron los técnicos y los técnicos fueron a verificar. Yo no estuve presente. Mis compañeros de ARSA que entraron a ver los medicamentos tampoco pudieron verificar esta información que el doctor Rodríguez dice. Él debe tener alguna fuente fidedigna para dar esa información. Desconozco si es que se hizo una llamada, tal vez la policía sepa, ¿no? Porque si es que he dicho que la primera llamada que recibieron fue de José Serrano, eso nosotros no conocemos, porque nosotros estábamos ocupados, mis técnicos estaban ocupados más bien en verificar las etiquetas y sorprendidos al encontrar el contenedor con medicamentos caducados desde el año 2001. Pero los técnicos de ARSA hicieron un acompañamiento en estos chequeos, sí, en estas revisiones que tenían también un carácter ya de judicial, pues contaban con las debidas autorizaciones. Por supuesto, juez, para el allanamiento. Hay un argumento que ha dado Medivesa en el sentido de que se hicieron controles solamente en productos expirados y que estaban más bien en alguna zona listos para ser destruidos y que los análisis no se hicieron en los productos que estaban recién importados y que son los que debían seguir la cadena de distribución. Bueno, esa afirmación es comprensible si es una afirmación hecha por la defensa de un abogado que trata de salvar a toda costa la responsabilidad que tiene su defendido. Cuando los compañeros entraron en la nave, encontraron hacia el fondo, al lado izquierdo, un contenedor de más o menos 12 metros de largo por 3 de ancho, llenos de medicamentos. Al abrir ese contenedor encontraron que todos esos medicamentos que estaban acomodados en cajas desde el piso hasta el techo y con un espacio pequeño en la mitad para circular una sola persona, ahí encontraron medicamentos caducados, todos desde el año 2001. Medicamentos que se habían guardado durante tanto tiempo. Son medicamentos, cuando eso sucedió el 2016, que tenían 15 años desde su fabricación. Sí, y habían vitaminas, antiinflamatorios, habían antialérgicos, antibióticos, medicamentos para la presión, para el colesterol, dolor de estómago, naturales, medicamentos para niños, en fin. Entonces, esa argumentación se puede dar verbalmente, pero ¿quién ha verificado y quién contabilizó todos esos medicamentos? Fue la UDAT, y nosotros verificamos exactamente que había esa cantidad de medicamentos. Ahora, dentro de la nave habían algunos cuartos, algunas piezas en las que habían diferentes tipos de actividades que se realizaban. Frente al contenedor estaba un cuarto de lavandería acondicionado para sacar los medicamentos. Se encontraron allí cajas de medicamentos que tenían una fecha de caducidad, como le decía yo, desde el año 2001 hasta el 2016. Se encontraron las cajas vacías y los medicamentos eran sacados de allí y llevados a otra pieza, digamos, a otro cuarto, en donde algunos, según el tipo de medicamentos, se les tenía en remojo, se sacaban las etiquetas. Entonces, no es verdad. Había un procedimiento de reenvase. Exactamente. Usted acaba de decir, había un procedimiento de reenvase. Y no es verdad que eran pocos los medicamentos caducados. Era casi, creo que la totalidad de medicamentos, o un 95%. Ya. Aquí yo quisiera hacer una brevísima reflexión, doctora Neira.
los medios de comunicación no somos jueces, ni mucho menos en estos casos. Lo que tenemos que hacer es abrir en condiciones igualitarias a las partes para que expongan sus puntos de vista y ojalá a través de estos careos, si es que cabe el término, se vaya aclarando la verdad, se vaya llegando lo más cercano a la verdad. En esto tenemos que añadir que el día de ayer estuvo invitado aquí el abogado de Medivesa, lamentablemente no pudo llegar a tiempo y teníamos otro compromiso, pero entendemos que el día de mañana estará presente aquí, en donde escucharemos la versión de la contraparte. Con esta mínima aclaración o reflexión, vayamos ahora a qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante, doctora Neira, con respecto a este tema que tiene que ver con la seguridad de la salud, la seguridad pública, para que no vuelvan a repetirse casos como este en el país. Bien, nosotros tenemos una planificación que la vamos elaborando de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo durante el año anterior. Y tenemos nosotros controles permanentes y obligatorios en todas las farmacias dentro de nuestra planificación. Vamos a seguir con los controles y obviamente cuando encontramos alguna situación de irregularidad hacemos la denuncia correspondiente a la Fiscalía. En el caso al que usted hacía referencia hace un momento, fue el mismo imputado, el mismo hoy condenado. El caso de Medivesa, sí, en el que le preguntaron si tenía cuántos registros sanitarios tenía y había manifestado que 4. ¿Y cuántos medicamentos comercializaba? 50. ¿Y de dónde sacaba los registros sanitarios? De otros medicamentos. Esto consta en el juicio. Consta en el juicio y eso es precisamente lo que los señores jueces del tribunal deben haber tomado en cuenta para poder dar la resolución que dieron. Entonces, nuestro trabajo este rato está orientado a cubrir el 100% de las farmacias que tenemos, más o menos unas 740 farmacias en nuestra jurisdicción, que es Cañar, Azuay y Morona, Santiago. Dividimos nosotros ese número de farmacias para el número de meses y de acuerdo a eso hacemos los controles dividiendo los equipos de trabajo. El control es muy minucioso, pero usted sabe, a veces la viveza criolla puede jugarnos a nosotros. Sin embargo, este rato en las farmacias hemos hecho muchas capacitaciones para que cuando ellos tengan visita de personas que les están ofreciendo medicamentos, entren a través de la aplicación de Arsa Móvil, que es una aplicación muy sencilla, muy amigable, que puede hacer cualquier ciudadano. No sé si lo podemos ver, quizá y proyectar en las pantallas de esta aplicación para que el público lo conozca en coordinación con la cabina. Le queríamos preguntar algo más sobre este tema, doctora Neira, en cuanto a los controles a futuro. ¿Qué responsabilidad tienen las farmacias dentro de esta situación que se ha dado ya y de casos similares que puedan presentarse? Las farmacias tienen una responsabilidad absoluta y total, porque toda farmacia para adquirir medicamentos debe tener un representante técnico. Ese representante técnico es el funcionario que tiene que verificar los medicamentos que se están adquiriendo. Entonces, con esta aplicación de Arsa Móvil hemos hecho ya capacitaciones a todas las farmacias de la jurisdicción. Ellos tienen la obligación de verificar. Es decir, no va a ser fácil que digan ahora me sorprendieron o estaba allí el registro sanitario, sino simplemente me ofrecen este medicamento, yo veo que es de dudosa procedencia, de dudoso origen porque no está el registro sanitario allí y automáticamente entro a la aplicación de Arsa Móvil y veo si no está, no adquiero el medicamento. Y por otro lado tienen también la oportunidad de darnos a nosotros la información de los medicamentos que están encontrando, porque como vamos a ver ahora, la aplicación es muy sencilla. Nos informan que hay un medicamento de tales condiciones que no tiene registro sanitario, que está faltándole alguno de los requisitos que la ley dice. Toman una foto y nos envían la foto y la denuncia es anónima y no tiene ningún costo. Es decir, es una aplicación muy ágil que va a servir a la ciudadanía para que forme parte del control, porque no se trata solamente de hacer un control vertical de la institución a la farmacia, sino se trata de crear una cultura de consumo de medicamentos en este caso. El tiempo se nos va agotando desgraciadamente, pero quisiera hacerle unas dos preguntas más, doctora Neira. Una que tiene que ver con la calidad de medicamentos en el Ecuador. Desde hace muchos años, quizá unos 20 años, se empezó como política de Estado
a incentivar la producción y venta de medicamentos genéricos. El genérico es aquel que tiene el principio activo, posiblemente las farmacéuticas han perdido ya el valor de sus patentes y puede fabricarlo en definitiva cualquier laboratorio, sabiendo que la industria farmacéutica es una de las que mayor valor agregado da a sus productos, justifican en la investigación que está por atrás, en todos los sistemas complejos que tienen las farmacéuticas, pero en realidad los márgenes de utilidad sobre un producto en particular son enormes. Una vez que se comercializan los genéricos en el país, se supone que los precios de las medicinas van a bajar, pero al momento coexisten medicamentos de marca, como lo llaman, y los medicamentos genéricos. Y aquí la curiosidad y la preocupación que nace es que en entidades del Estado, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y nos ha pasado personalmente, por eso lo decimos, hay médicos que recomiendan no compre el genérico, gástese este medicamento en la farmacia. Entonces la pregunta va en cuanto al nivel de calidad de los genéricos y si es que estos realmente garantizan la salud para los ecuatorianos. En principio sí, porque si un medicamento genérico entra a circular en el mercado es porque se han hecho ya las pruebas correspondientes. Sin embargo, puede darse el caso que sus medicamentos no tengan la eficacia suficiente por la cuestión de los excipientes, que son los componentes adicionales a la molécula activa, a la molécula principal. Aquí tendríamos nosotros que, bueno, y estamos trabajando con el Seguro Social también, porque si nosotros tenemos el sistema de farmacovigilancia, que es el sistema que nos permite a nosotros controlar a través del reporte de la hoja amarilla cuáles son los medicamentos que no han dado resultado. Entonces, cualquier persona puede acceder a reportarnos con esa información y de manera inmediata nosotros convocamos, son muy abiertos, hemos tenido muy buena experiencia con el IES para conversar sobre qué está pasando con tal o cual medicamento. Pero los medicamentos, en teoría, los genéricos son buenos medicamentos. Pregunta final, doctora Neira. Estuvo el Defensor del Pueblo hace 2 días en esta emisora tratando, entre otras cosas, este mismo tema de la falsificación de fármacos, de la calidad de los fármacos. Y él lamentaba que la ley ecuatoriana sea demasiadamente laxa para sancionar estos casos. Él lo equiparaba con crímenes de lesa humanidad y otros crímenes muy graves que deberían ser considerados en la legislación ecuatoriana. ¿Cuál es su opinión? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, y yo creo que esto debe servirnos para que la Asamblea haga un análisis a fondo de las sanciones que se aplican. No puede ser que una sanción que contempla el COIP para un delito que es de lesa humanidad, como muy bien ha dicho el señor Defensor Público, sea sancionado con una pena tan mínima. Nosotros no sabemos los resultados que han dado estos medicamentos, porque muchas veces... Las consecuencias que pueden haber traído. Sí, las consecuencias que implican resultados desde no mejorar la enfermedad como hasta consumiendo un medicamento tóxico, tener un efecto adverso. Desconocemos porque no llega hasta allá el control, porque, bueno, recién se descubrió esto. Hemos tenido 1 año y medio cuando de trabajo sobre el tema, la señora ministra presentó la acusación particular precisamente porque el desgaste del prestigio de los medicamentos genéricos viene dado por el consumo de estos otros medicamentos clandestinos que le dan mala fama al producto y dicen ahora los medicamentos no valen, solamente sirven los de marca. ¿Y qué pasa con la población que no tiene el dinero para comprar esos medicamentos? Parte también de lo que ha argumentado la defensa, y esto le preguntaremos mañana los sustentos a la doctora Salazar, es de que hay otro distribuidor en el país que distribuye los medicamentos de la misma casa de origen de los medicamentos que están cuestionados. ¿Esto lo conoce ARSA? No sé a cuáles medicamentos se referirá, porque nosotros encontramos nombres de laboratorios inexistentes. No sé cuáles serán y nos daría un favor enorme si nos diera esa información, porque nosotros desconocemos completamente. El día de mañana pasaremos esta inquietud a la abogada defensor. Queremos agradecerle mucho, doctora Neira, por su presencia. Igualmente, perdóneme que se me escapó su nombre. Cándida García. A la doctora Cándida García. Sí. Y sobre la aplicación, si podríamos por lo menos mostrarlo.
Sí, bueno, es importante, como decía la doctora, la responsabilidad también que tenemos nosotros como ciudadanos para lo que es el aplicativo. Entonces, les vamos a indicar rápidamente, porque la ciudadanía también es importante que se siga conociendo y concientizando la importancia de la revisión de los medicamentos antes de consumir. Sí, lo importante es, hay varios parámetros los cuales la normativa nos exige para lo que es la revisión o el control de un etiquetado adecuado para un medicamento, pero les vamos a indicar, ¿sí? Por ejemplo, los principales, los cuales deben ser revisados por los usuarios, como son un registro sanitario, como es el número de lote, ¿sí? Y como son las fechas de caducidad. ARSA Móvil es el aplicativo, ¿sí? Entonces, estos parámetros que les indicamos son los principales para poder sí, lo ponemos por acá. Indicar. Ingresemos el medicamento para... Ya. Entonces, no vamos lamentablemente a tener el tiempo. Estamos ya con otro compromiso de entrevista, estamos allí en la pantalla. Quizá allí usted puede indicarle. Claro, en esta parte del registro, sí, tenemos en la parte del registro sanitario, por favor, si nos podemos colocar ahí, sí, hay una parte donde vamos a colocar, nos dice ingresar el número de registro sanitario. En esa, bueno, lamentablemente el tiempo no nos da. Comprometemos y lo haremos con mucho gusto en otros espacios, en este medio de comunicación, para ayudar a difundir esto, que es una herramienta muy importante para los consumidores ecuatorianos. Gracias nuevamente a los distinguidos miembros de ARSA que nos han acompañado en esta mañana.